Muy bien, como decía mi abuelito, dejemos de bobear y pongámonos a trabajar. Miren, desde que se pensó en este evento de lluvia de bendiciones, lo primero que uno hace es comenzar a orar y a decir: Señor, ¿de qué quieres que hablemos? ¿Qué le quieres decir a la gente? Y entonces Él comienza a inspirar, Él comienza a decir. Y poco a poco, con oración y pidiéndole oración a muchas personas por ustedes, fue apareciendo: vuestra tristeza se convertirá en alegría. Vuestra tristeza se convertirá en alegría. Esa es la primera bendición de este día. Vuestra tristeza se convertirá en alegría. Hoy cambiará el corazón. Hoy saldremos felices, contentos. Será una bendición. Porque ciertamente hay un virus en nuestra sociedad. Y ese virus se llama tristeza. Ese virus se llama angustia. Ese virus se llama depresión. Yo les cuento que ya uno como sacerdote, cuando sale a la confesión, no sale tanto a escuchar pecados, porque la gente se está esforzando por vivir bien, pero uno sale a escuchar muchas tristezas, mucho sufrimiento y mucha preocupación. ¿Y eso en qué desencadena? En una enfermedad. Asómense a las EPS, vayan a pedir una cita médica, vayan a buscar un medicamento para que se den cuenta de que estamos muy enfermos, pero muy enfermos. Entonces el Señor me dijo: vamos a reflexionar sobre las tristezas, las angustias de la vida, para transformarlas en alegría, para ser felices y para recuperar la salud. Y entonces yo le dije al Señor: listo, muéstreme desde la palabra de Dios todas esas realidades. Y me dijo: listo, vas a tomar en primer lugar el libro de Nehemías, libro del profeta Nehemías, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así el libro de Nehemías, capítulo 2, versículos 1 y 2. En el mes de Nisán, el 20º año del reinado de Artajerjes, siendo yo el encargado del vino, lo tomé y se lo ofrecí al rey. Como nunca había estado triste en su presencia, el rey me preguntó: ¿por qué tienes esa cara tan triste? Tú no estás enfermo. Seguramente hay algo que te aflige. Yo experimenté gran turbación. Tú no estás enfermo. Seguramente hay algo que te aflige. Yo experimenté gran turbación. Palabra de Dios.
Esta traducción es de una Biblia que se llama Biblia Católica para la Familia. Pero la traducción de la Biblia de Jerusalén dice: tú no estás enfermo, estás triste. Tú no estás enfermo, dice otra traducción, estás preocupado. Y lógicamente, lo que el alma calla, lo grita el cuerpo. Lo que el alma calla, lo grita el cuerpo. Y es un dato histórico, porque por eso la palabra de Dios comienza diciendo: en el mes de Nisán, el 20º año del reinado de Artajerjes. Esto es verdadero. El rey le dijo a su criado: ¿por qué traes esa cara tan triste? Seguramente hay algo que te aflige y tú no estás enfermo, sino triste, sino preocupado. ¿Qué es la tristeza? Muy normal en nuestra época. La tristeza es un estado emocional en el que todo lo vemos negativo. La tristeza es un estado emocional en el que todo lo vemos negativo. ¿A quién le pasó esto? Primero, libro de Job. Libro de Job, capítulo 7, versículos del 1 al 4. Capítulo 7, versículos del 1 al 4. Miren lo que dice Job. ¿Qué es la vida del hombre sobre la tierra? ¿No son sus jornales las de un asalariado? Como un esclavo suspira por la sombra, como un asalariado que espera su jornal. Así me han tocado en herencia meses vacíos. Me han sido asignadas noches de dolor. Así me ha tocado en herencia meses vacíos. Al acostarme pienso: ¿cuándo me levantaré? Pero la noche se me hace muy larga y soy presa de la inquietud hasta la aurora. Palabra de Dios. Miren la mirada de Job, negativa totalmente. ¿Qué es la vida del hombre? La de un asalariado. Me han tocado angustias sin cesar. Las noches se me hacen largas. Cuando me acuesto pienso: ¿a qué hora me levantaré? Y cuando me levanto pienso: ¿a qué hora me acostaré? Una visión totalmente negativa. Y sabemos quién era Job, el santo de la paciencia, el santo a cual Dios se refirió: no he visto un hombre tan bueno como Job. Sin embargo, miren la mirada de Job. Está en un estado de tristeza, está en un estado de insomnio, está en un estado de desesperación, está en un estado de desaliento. Ahora vamos al Salmo 88. Salmo 88, versículos del 4 al 10.
porque estoy saturado de infortunios y mi vida está al borde del abismo. Me cuento entre los que bajaron a la tumba y soy como un hombre sin fuerza. Yo tengo mi lecho entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, como aquellos en los que ya tú ni piensas, porque fueron arrancados de tu mano. Me has puesto en lo más hondo de la fosa, en las regiones oscuras y profundas. Tu indignación pesa sobre mí y me estás ahogando con tu oleaje. Apartaste de mí a mis conocidos, me hiciste despreciable a sus ojos. Estoy prisionero sin poder salir y mis ojos se debilitan de aflicción. Palabra de Dios. Mejor dicho, qué diagnóstico el del Salmo 88. Por eso uno nunca debe leer la Biblia al azar. Porque algunos dicen, yo voy a ver qué me dice la Biblia. Voy a abrir en cualquier parte. ¿Qué tal que la abra en el Salmo 88 y le salga: tengo mi cama entre los muertos? Has alejado de mí a mis amigos y conocidos. Encerrado, no puedo salir. Se me agotan mis fuerzas. Mejor dicho, mande a hacer la caja de madera, la pijama de madera, porque está listo. La palabra de Dios hay que leerla en un orden lógico. Ojalá los hechos de los apóstoles, los evangelios, pero nunca al azar. ¿Qué tal que le salga la situación de Job? ¿Qué tal que le salga el Salmo 88? ¿Y saben a quién se le atribuyen los salmos? Al rey David. Tal vez este fue un estado de tristeza, de angustia del rey David. Tengo mi cama entre los muertos, encerrado no puedo salir, y has alejado de mí a mis amigos y conocidos. Ahora nos vamos para uno tremendo. Libro de los Reyes, en el capítulo 19. Libro primero de los Reyes, capítulo 19, versículos del 3 al 6. Perdón, es libro segundo de los Reyes, capítulo 19, versículos del 3 al 6. Se nos está hablando nada más y nada menos que de un profeta muy grande. Subió a la cumbre del Carmelo, no les voy a decir el nombre. Subió a la cumbre del Carmelo y se acostó debajo de una retama y se deseó la muerte. Basta ya, quítame la vida, que no soy mejor que mis padres. Vino un ángel del cielo que lo tocó y le dijo: come y bebe. Él se levantó y vio una torta y un poco de agua. Lo comió
y se volvió a acostar. Palabra de Dios. ¿Quién es ese? Elías, nada más y nada menos que Elías, el más grande del Antiguo Testamento. Recuerden que cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? La gente decía, unos dicen que eres Elías. O sea, la comparación era excelente. Lo estaban comparando con alguien muy grande. Y cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, Eloí, Eloí. Y la gente creía que estaba llamando a Elías. Es más, en este momento, el pueblo judío todavía espera que Elías regrese, porque Elías no murió. A Elías se lo llevó un carro de fuego. Iba caminando con Eliseo y un carro de fuego se lo llevó para el cielo. Los judíos dicen que Elías volverá, pero Elías ya vino en la persona de Juan Bautista. Cuando fue anunciado Juan el Bautista, el ángel dijo, tendrá el espíritu y el poder de Elías. Por eso cuando Jesús discute con los fariseos, les dice, Elías ya vino y ustedes no lo reconocieron. Y el profeta Malaquías dice, después de Elías vendrá el Mesías. Por eso los judíos todavía esperan a Elías para que llegue el Mesías. Y a pesar de eso, Elías se encerró, se acostó y dijo, Señor, quítame la vida. A los más grandes, a los que parece que no son vulnerables, también nos inunda la tristeza, la angustia, la depresión. ¿Qué dijo el Papa Francisco en una de sus intervenciones en Bogotá por la noche en la Nunciatura Apostólica? Todos somos vulnerables. Todos. El único que no es vulnerable es Dios. Y cuando se despidió, les dijo, y recen por mí, que soy muy vulnerable. De esto no se escapa absolutamente nadie. El mismo Elías no quería sino estar dormido, no quería salir, escasamente se levantaba para comer. Y eso hace un deprimido. Se acuesta, se encierra y de pronto se levanta para comer. Pero si eso le pasó a Elías, que se enfrentaba con los profetas de Baal, si eso le pasó a Elías, que tenía un temperamento fuerte, ¿qué no nos pasará a nosotros? ¿Qué no nos pasará a nosotros? No nos dé temor. A veces uno dice, pero no que tenía mucha fe, ¿por qué está tan triste? No se creía pues católico, apostólico y romano, ¿por qué está tan triste? ¿Por qué se encerró? Es que la tristeza, la depresión, la angustia no es falta de fe. Elías, Job, el rey David pasaron por ese momento doloroso, difícil y angustiante en su vida.
A Elías lo tocó un ángel que le dijo: come y bebe, que te falta mucho por caminar. Gracias a Dios, en la vida tenemos ángeles que nos ayudan a levantarnos y que nos dicen: ánimo, tranquilo, vamos a pedir por ti, vamos a orar por ti. Esas mamás que se vuelven ángeles de sus hijos depresivos y angustiados, esas esposas que acompañan al esposo que está callado, encerrado y angustiado, esos esposos que sienten ese dolor cuando ven a su esposa calladita, que no volvió a salir, que está llorando en silencio. Un ángel que tú enviaste desde el cielo. Gracias a Dios por esos ángeles que Dios nos envía, y el principal ángel es la Santísima Virgen María, que nos dice: yo estoy contigo, no temas, hijo mío, que aquí está tu madre. Así que tranquilos, no le tengamos miedo al cuadro de la tristeza, al cuadro de la angustia. Eso le pasó a Job, a David y a Elías. Pero sigamos buscando en la palabra del Señor estas situaciones. Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos del 36 al 41. Jesús llegó a una propiedad llamada Getsemaní y les dijo: quédense aquí mientras yo voy a orar. Y llevando con él a Pedro y a los dos hijos del Zebedeo, les dijo: mi alma se muere de tristeza. Mi alma se muere de tristeza. Quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, con el rostro en tierra, oraba así: Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora. Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si es posible pasar este cáliz sin que yo lo beba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al regresar los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Palabra del Señor. Este sí es el punto máximo. ¿Cómo que Jesús vivió angustia, tristeza y desesperación? Ya no estamos hablando de Job, ya no estamos hablando de David, ya no estamos hablando de Elías, estamos hablando del Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Y miren la expresión: me muero de tristeza y angustia. Jesús expresando esa situación.
¿Y por qué pasó por ese momento? Para hacerse semejante en todo a nosotros. Ya no decimos, si eso le pasó a Elías, ¿qué no nos pasará a nosotros? Ahora decimos, si eso le pasó al Señor Jesús, al Hijo de Dios, al Rey de Reyes, al Todopoderoso, ¿qué no nos pasará a nosotros? Entonces no seamos severos con quien está triste y angustiado, porque Jesús también lo estuvo. Porque nosotros vamos lanzando frases como, usted es bobo, usted es boba, usted sufre por eso está triste, por eso no volvió a salir. Es que decirlo es muy fácil. Pero solo el que está pasando por la tristeza, por la angustia, por el dolor, por el miedo, entiende la expresión de Jesús: me muero de angustia y de tristeza. Esto nos llena a nosotros de paz, de tranquilidad. El mismo Hijo de Dios vivió la angustia, la depresión y la soledad. En el Antiguo Testamento hay otro muy tremendo. Vamos a buscar el libro de Jonás. Vamos a ver si lo encuentro. Es del Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Cierto? Muy bien. Lo que pasa es que es un librito tan pequeño. Muy bien. Recordemos la historia de Jonás. Fue enviado por Dios a predicar a Nínive, diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruido. Y Jonás no quiso ir a predicar, se fue para otra parte. Y recuerden la historia de la ballena de Jonás, que se tragó a Jonás y precisamente lo arrojó en las costas de Nínive para que se fuera a predicar. Pero Jonás tenía un temor muy grande en su corazón. Este Dios es tan bueno que ve el arrepentimiento de esta gente, no los destruye, y el que voy a quedar mal soy yo. Sin embargo, Jonás fue y predicó. Pero Jonás tenía la esperanza de que Dios destruyera a Nínive. Y el día que llegó la hora de la destrucción, Jonás se fue para una montaña, como a los miradores de Las Palmas, a mirar la destrucción de Nínive. Se llevó una hamburguesa, llevó buen refresco, bloqueador solar, binoculares, para ver la destrucción de Nínive. Y resulta que Nínive se arrepintió, desde el rey hasta los animales. Y entonces Jonás se había sentado debajo de un ricino. Ustedes saben qué es un ricino, un árbol de higuerilla. Y un gusano picó el árbol y el árbol se secó. O sea, Dios le quitó la sombra a Jonás. Y para acabar de ajustar, Dios no destruye la ciudad. Y el capítulo 4 del libro de Jonás dice: se enojó Jonás
y le dijo: basta ya, quítame la vida. Se enojó Jonás y dijo: basta ya, quítame la vida. Además de la tristeza, de la desilusión, se enojó con Dios. Y Dios le dijo: ¿te parece bien enojarte conmigo porque le perdoné la vida a más de 100,000 habitantes y tú te enojas por eso? No, Jonás. No, Jonás. A muchos hay que decirles: no, Jonás. No, Jonás. Además de la angustia que uno tiene, para acabar de ajustar, peleamos con Dios. Como decía el abuelo, tras de gordo hinchado. Usted bien feo y se ayuda. Y eso pasa mucho en la angustia, en la tristeza y en la depresión. Peleamos con Dios. Y claro, lo que uno le dice al otro que está angustiado es: rece mucho, haga oración, vaya a la Eucaristía. No, ¿eso para qué? Dios se olvidó de mí y peleó con Dios. ¿A quiénes llevamos? A Job, a David, a Elías, a Jesús y a Jonás. 5 con angustia, con tristeza, con desilusión. Y este sí es tremendo. Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo 9. Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 56. Evangelio de San Lucas. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su ascensión al cielo, Jesús se encaminó hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió y se fueron a otro pueblo. Palabra del Señor. Miren hasta donde llega el angustiado y el triste. No solo se quiere morir, sino que quiere acabar con los otros. No reciben a Jesús y entonces Santiago y Juan: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo y acabe con ellos? Qué temperamento el de Santiago y Juan. Quemémoslos, acabemos con ellos. Apóstoles del Señor. Juan, el que estaba al pie de la cruz. Santiago, el mayor, el que estuvo en la transfiguración, el que fue de los primeros discípulos, diciendo: Señor, quemémoslos, acabemos con ellos. Hasta llega la tristeza, la frustración. Ojalá se murieran. Señor, ilumínalos o elimínalos.
Y en los cristianos a veces salta ese deseo de que acaben con los malos, de que los maten, de que los desaparezcan de la faz de la tierra, que se implante la pena de muerte. Ya no sirven para nada. Acabemos con ellos, mejor que se mueran. Yo pensé que esto era situación de Santiago y Juan, pero no, yo he confesado personas que le dicen a uno: Padre, ¿será pecado que yo le he pedido a mi Dios que se muera mi esposo? ¿Será pecado que yo le he pedido a Dios que se muera mi suegra? Discípulos del Señor. Pero hasta allá nos lleva la angustia, hasta allá nos lleva la tristeza, hasta allá nos lleva la depresión. No podemos tomar decisiones en esos estados del alma, porque con toda seguridad serán decisiones mal tomadas. Entonces, Santiago y Juan, Jesús, Jonás, Elías, el rey David y Job, con situaciones de tristeza, de desilusión, acabemos con todo, hasta aquí llegamos. Más o menos extractemos los signos de tristeza que hay en estos textos: insomnio, desaliento, miedo, pensamientos continuos sobre la muerte, ganas de morir o de matar, sueño constante, falta de apetito, enojo, frustración, angustia, rebeldía con Dios, odio, deseo de acabar con todos y con todo. Lo repito: insomnio, desaliento, miedo, pensamientos continuos sobre la muerte, ganas de morir o de matar, sueño constante, falta de apetito, enojo, frustración, angustia, rebeldía con Dios, odio, deseo de acabar con todo y con todos. Si ustedes tienen más o menos 10 cosas de esas, que Dios los saque de penas y los lleve a descansar. A ustedes les puede pasar: Dios mío, todo eso me cayó a mí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? 3 cosas. 3 cosas para evitar que lleguemos a un grado extremo de angustia, de tristeza y de desesperación. Primero, la que más me encanta, la que más me gusta: comunicación. Comunicación. Es decir, cuente lo que le está pasando. Aprendamos de Jesús. Jesús le contó a Pedro, a Santiago y a Juan. No le vamos a contar a todo mundo, porque el problema es cuando ya lo empezamos a hacer público por todas partes. Hay gente que en esos estados de las redes sociales
ponen es puros instintos de muerte. En el Facebook, o en el Facebook, como decía mi abuelo, es que ese Facebook, o en el WhatsApp, ponen unas fotos que uno dice, este se va a matar. No tenemos que contarle a todo mundo. Jesús ni siquiera le contó a los 12 apóstoles, le contó a Pedro, a Santiago y a Juan. Muchachos, me estoy muriendo de tristeza, me estoy muriendo de angustia. Pedro, Santiago y Juan. Y no se preocupen si no les prestan atención. ¿Qué pasó con Pedro, Santiago y Juan? Se durmieron. Se durmieron. Uno reúne a la gente en la casa, en la sala. Vea, tengo que hablar con ustedes. Últimamente me está pasando esto, me ha sucedido esto. Y cuando mira uno, no se preocupen. El dolor lo entendemos nosotros, pero al menos lo pude exteriorizar, lo pude contar. Comunicación. Y está comprobado de que el que se va a suicidar no dice. Ese no dice. El que se va a suicidar dice, últimamente me siento muy triste. Últimamente me siento muy solo. Últimamente veo que nadie me quiere. Ese sí hay que prestarle atención. Ese está pensando seriamente quitarse la vida. En cambio, el que dice me voy a matar, estoy muy aburrido, decepcionado de la vida, como uno que se paró en un edificio de 10 pisos y la gente le decía, tírese, tírese. Y él decía, ¿y si de pronto me aporreo? Ese no se va a suicidar. Préstenle atención al que últimamente está calladito, está llorando, está triste. Grandes y pequeños, inteligentes y no tan inteligentes, profesionales y no profesionales, esto le pasa absolutamente a todo. Pero comunique, cuente. Jesús tuvo esa altura espiritual de decir, me muero de tristeza. Ahora mi alma está angustiada. Se lo dijo a sus amigos, a su círculo más inmediato, a Pedro, a Santiago y a Juan. Así se hayan dormido. Pero es que también a veces la tristeza lo duerme a uno. Y ellos se durmieron por la tristeza que el Señor les había dicho. Porque la tristeza puede darnos dos cosas: o mucho sueño o insomnio. Por ejemplo, aquí ya hay muchos tristes, vea, están dormidos. Segunda, vamos con la segunda. El camino de la oración. El camino de la oración. Libro del Génesis, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Miren por Dios esto sí es el bestseller. Después de estos acontecimientos, la palabra del Señor llegó a Abraham en una visión en estos términos: no temas, Abraham,
Yo soy para ti un escudo, tu recompensa será muy grande. Señor, respondió Abraham, ¿para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos? Y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Después añadió, tú no me has dado un descendiente y un siervo de mi casa para mi heredero. Y el Señor le dirigió esta palabra, no, ese no será tu heredero será alguien que nacerá de ti. Luego lo llevó afuera y continuó diciéndole, mira hacia el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó y el Señor lo tuvo en cuenta para su justificación. Palabra de Dios. ¿Quién es Abraham? El padre en la fe. El padre en la fe. Y también le armó bochinche a Dios. ¿Para qué me vas a dar nada si no me has dado un hijo, si no me has dado un heredero? El heredero de mi casa va a ser otro, no va a ser un hijo mío. Dice el libro del Génesis que Abraham le decía a Sara, si vienen a buscarme, diga que no estoy. Desconectó el teléfono, apagó el computador, se encerró y le dijo a Sara, si vienen a buscarme, diga que no estoy. Y el Señor se le aparece y le dice, sal fuera. Imposible que salga para adentro. Respondería Abraham. Pero es que la intención del Señor hace válida la redundancia. Sal fuera de ese encierro que tienes. Sal fuera de ese silencio que tienes en tu corazón. Sal fuera de eso que te está oprimiendo. Y mira las estrellas del cielo y cuéntalas si las puedes contar. Así será tu descendencia, incontable como las estrellas del cielo. Y nosotros somos descendencia de Abraham. Por lo tanto, Dios cumple, Dios escucha, Dios nos saca de la tristeza. Sigamos el camino de la oración y creámosle al Señor. Vamos a la Eucaristía así no sintamos nada. Vamos al sagrario, vamos a la oración, empuñemos el Santo Rosario, porque Dios nos sacará de nuestra tristeza y nuestra tristeza se convertirá en alegría. El camino de la oración, el camino de la oración. Comunique y ore. Así no sientas nada. El Señor te dice, sal fuera, salga. Un deprimido lo peor que puede hacer es encerrarse. El Señor nos dice hoy, sal fuera, sal y contempla, sal y mira. Y el tercer camino lo encontramos en el libro primero de Samuel. Libro primero de Samuel, capítulo 17, versículos del 4 al 7, la primera cita. Aquí se nos va a hablar de David y Goliat. Miren lo que dice la Biblia de Goliat. Entonces salió del campo filisteo un luchador llamado Goliat de Gat,
medía casi 3 metros de altura. Le tiraban la comida con cauchera. Llevaba en la cabeza un casco de bronce e iba cubierto con una coraza escamada, también de bronce, que pesaba más de medio quintal. Tenía unas canilleras de bronce en las piernas y una jabalina de bronce a la espalda. El asta de su lanza era gruesa como el palo de un telar, y el hierro de la punta pesaba unos 6 kilos. Su escudero iba delante de él. Palabra de Dios. Goliat, una cosa inmensa. 3 metros de altura. La coraza, el bronce, la espada, la punta de la espada pesaba 6 kilos. Dice la palabra de Dios, Goliat. Ahora conozcamos a David. Vamos a David, capítulo 17, versículo 41. El filisteo se fue acercando poco a poco a David, procedido de su escudero. Y al fijar sus ojos en David, el filisteo lo despreció, porque vio que era apenas un muchacho de tez clara y de buena presencia. Entonces dijo a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí armado de palos? Y maldijo a David, invocando a sus dioses. Luego le dijo: ven aquí y daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo. David replicó al filisteo: tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Yo te derrotaré, te cortaré la cabeza y daré tu cadáver a los cadáveres del ejército filisteo y a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Así toda la tierra sabrá que hay un Dios para Israel, y toda esta asamblea reconocerá que el Señor da la victoria sin espada ni lanza, porque esta es una guerra del Señor y Él los entregará en nuestras manos. Cuando el filisteo se puso en movimiento y éste enfiló velozmente en dirección al filisteo, enseguida metió la mano en su bolsa, sacó de ella una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces contra el suelo. Así venció David al filisteo con la honda y una piedra, y la asestó de un golpe mortal sin tener una espada en su mano. Palabra de Dios. Nuestros problemas como Goliat, grandes, inmensos, imposibles de solucionar. Y nosotros como David, pequeños, sin armas y sin espadas. Pero dice la palabra del Señor hermosamente: hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te derrotaré. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te derrotaré.
Hoy mismo el Señor entregará nuestras tristezas en nuestras manos y las derrotaremos. Hoy el Señor entregará nuestras desesperanzas y las derrotaremos. Hoy quitaremos nuestra mala mirada, nuestra mirada negativa de la vida, de la familia, del esposo, de la esposa, de los hijos, y las derrotaremos. Porque esta es una guerra del Señor y el Señor está con nosotros. Así miremos nuestros problemas como Goliat. Así miremos las dificultades como Goliat. El tercer camino es recordar todo lo bueno que tengo, todo lo bueno que he hecho. Miren, David, cuando estaba al frente de Goliat, David pensó: yo he matado animales, me he enfrentado con leones, me he enfrentado con fieras, imposible que no mate a este filisteo. No te quedes encerrado llorando por lo que no tienes. Más bien, mira todo lo que tienes. Mira todo lo que tienes, todo lo bueno que Dios te ha dado. No te quedes encerrado llorando por lo que no tienes. Recuerda todo lo bueno que tienes y todo lo que Dios te ha dado. Ese es el tercer camino. Primero, comunicación. Segundo, la oración. Y tercero, haz un inventario de las cosas buenas que tienes y no te quedes llorando por lo que no tienes. Y hoy el Señor pone en nuestras manos la onda de David. Esta es la onda de David con la que él la volteó y le clavó la piedra en toda la frente al filisteo. ¿Qué dijo San Luis María de Montfort? Que los cristianos lleven el Santo Rosario, el denario en sus manos, y que sea como la onda que tenía David con la que destruyó a Goliat. Nosotros con el rosario destruiremos la guerra, el odio, la violencia. La paz llegará con esta arma que el Señor hoy pone en nuestras manos, porque el Santo Rosario es otra bendición. El amor a la Virgen María es otra bendición. No estamos desarmados. Tenemos el poder de Dios en nuestras manos. Si haces esto, vivirás. Si haces esto, vas a superar la dificultad. Y ayúdale a tantos hermanos a que experimenten la bendición del amor de Dios. Nuestra tristeza se ha convertido en alegría. Hoy salimos llenos de Dios, llenos de esperanza. El Señor está con nosotros. El Señor es mi fuerza, mi roca, mi salvación. Y Jesús está pasando, porque cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza y llega la alegría. Vuestra tristeza se convertirá en alegría. Y se me viene a la mente una clave que me dice el Señor, la cuarta y última. Vayan y anuncien la buena noticia. Vayan y anuncien la buena noticia. Dejemos de transmitir malas noticias. ¿Te diste cuenta que esta semana tembló? ¿Te diste cuenta de ese aguacero? Casi nos ahogamos. Seamos portadores de buenas noticias.
En estos días una señora me decía: ay, padre, qué parto tan horrible, esa cesárea, esa recuperación, no, qué cosa. Y no me hablaba del niño, no me decía nada del niño. No, padre, y quedé tan débil, no, es que mejor dicho, la maternidad. Y yo, ¿y el niño? ¿Pero hay niño o no? Dame la buena noticia. No empecemos por las malas. Dame una buena noticia. Mira al que tienes a tu lado y dile: dame una buena noticia. Dame una buena noticia. Dile: dame una buena noticia. La mejor noticia es que hoy hay lluvia de bendiciones para todo Medellín, para toda Colombia y para el mundo entero. Los quiero mucho. Dios me los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.